para mí una grandísima alegría estar en este monasterio. Me habrán visto tomar un caramelo y beber agua, pero es que tengo la garganta estos días afónica y mal de haber hablado mucho. Lo digo porque el ayuno eucarístico es algo que hay que salvaguardar. Solo se puede tomar agua o medicinas una hora antes de la comunión, pero en este caso el caramelo era un instrumento para no dañar la garganta. El ayuno eucarístico, como todas las cosas referidas al misterio de la Eucaristía, hay que salvaguardarlo de forma perfecta. Antes de entrar en cualquier otro tema, yo creo que a lo que me siento movido a hablar antes de nada es la inmensa gracia que supone un monasterio como este en esta zona. Un monasterio que es un lugar de encuentro con Dios, un lugar donde las almas acuden a encontrar a Dios. Dios está en todas partes. Hay muy buenos sacerdotes en muchas iglesias. Sin embargo, y el sagrario está en todos los templos. Sin embargo, aquí, atraídas como a un monte santo, vienen las ovejas a beber aguas de salvación. Esto ocurre en muchos lugares del mundo. Hay muchos sacerdotes, muchos sagrarios, muchos templos, lugares sagrados. Sin embargo, las almas son atraídas a un lugar determinado porque así lo ha determinado Dios. Mi familia, que vive en Zaragoza, una ciudad de 500.000 de habitantes, allí hay, no lo sé, quizás hay 200 iglesias. Es impresionante el número de iglesias que hay, no lo sé cuántas hay, muchísimas. Sin embargo, el santuario del Pilar es una iglesia entre las iglesias. Es un lugar al que las almas acuden atraídas. Es un lugar donde la majestuosidad de Dios, la santidad de la Virgen María, se ve en el mismo templo, grandioso como pocos en todo el mundo. Pues aquí, en este lugar del mundo, en este lugar tropical, bajo estos calores, en medio de esta selva, el Señor ha determinado: este será el lugar al que yo moveré con la gracia y por otros medios también que usa el Señor, no solo la gracia, para llevarles allí, para que allí las almas se regeneren a través de la misa bien celebrada, con amor, a través de la dirección espiritual, otros solo las confesiones, algunos en este lugar a través del exorcismo. Hay muchos medios por los cuales Dios podrá actuar en las almas. La dirección espiritual no es de las menores. La dirección espiritual ciertamente es construir templos del Espíritu en las almas. Si tanto esfuerzo hay en construir un templo material en la explanada cercana aquí, eso no es nada, puro símbolo frente a la realidad de los templos donde habita Dios en las almas. El templo material es símbolo del templo espiritual que los padres, con la ayuda de los hermanos, edifican en las almas. Y ese templo material no es nada, pasará.
Será destruido algún día, tal como dice la carta de San Pedro, cuando el fuego lo destruya todo. Lo único que permanecerá será lo eterno. El trabajo para la eternidad no es ese templo material, cuyo proyecto conocéis, sino los templos espirituales. E incluso aunque nadie se convirtiera aquí, aunque nadie se acercara a Dios, la edificación espiritual en las almas de los miembros de esta comunidad ya sería más que suficiente. Porque a veces vale más lo que Dios haga en una sola alma que todo lo demás que se ha hecho en 1000 personas. En la balanza de Dios, una sola alma hará más bien, dará más gloria, etcétera, que la labor que se ha hecho en muchas más almas, que es mucho menor. A veces todos los grandes proyectos de Dios, no los humanos, los de Dios, se justificarían solo por un alma. Y aquí además, a través de esta comunidad que hace y colabora en exorcismos y oraciones de liberación, etcétera, pues estáis satisfaciendo una necesidad de los hijos de Dios. Esa labor va muy unida a la dirección espiritual. En realidad, en muchos casos forman una sola tarea. La labor de guiar a las almas es menos espectacular, pero tan necesaria como la otra. No voy a decir más necesaria, porque en realidad Dios quiere que haya de todo. Lo mismo que aquí en la selva hay árboles, hay arbustos, hay hierba, hay todo tipo de vegetales. Dios quiere que haya de todo. Pero los que estáis aquí, no os acostumbréis. Entended la grandeza de lo que tenéis cerca. Entended la grandeza de lo que tenéis cerca. En otros lugares es una realidad. Ninguna crítica, una realidad. Pues en otros lugares los fieles a veces se encuentran con un sacerdote pues que no refleja la luz de Cristo. A veces se encuentran un sacerdote en el que en vano acaban de encontrar esa luz inmaterial, invisible, que rodea al hombre de Dios. Aquí tenéis la suerte de poder encontrar esa aureola que rodea todo el cuerpo, en hermanos y en padres, en toda la comunidad. Lógico, si ellos se acercan a Dios, ellos quedan rodeados, revestidos, transformados por esa luz espiritual. Los hermanos, que incluyen también a las mujeres consagradas. Todos vosotros, por lo tanto, consideraos muy afortunados, porque verdaderamente lo sois. Y aquí, en este templo sencillo, capilla más bien, con la selva rodeándonos a través de estas ventanas, la palabra de Dios salida en Judea, en Israel, en los pueblos entre los que tuvo el exilio, los hebreos, esa palabra de Dios surgida allí tan lejos, en un ambiente tan distinto, con unos pueblos tan radicalmente diferentes de estas tierras mayas. Esa palabra resuena, también aquí vivifica. Se vuelven a repetir
las maravillas de santificación que ocurrieron tan lejos cuando surgió. El monasterio como manantial. El monasterio como manantial en el que la palabra de Dios surge custodiada por padres y hermanos del monasterio. Y cuando diga hermanos incluyo también a las mujeres consagradas, que forman como otro círculo concéntrico alrededor de esos otros círculos que he dicho. Un manantial a veces necesita ser cuidado, que no caigan hojas encima, que no caiga un animal muerto, entonces aquí toda esta comunidad cuida para que las aguas sean lo que son, cristalinas, que nada caiga encima, que todos puedan beber con tranquilidad, que todos puedan refrescarse, hasta bañarse, no solamente beberla, sino bañarse. Todos sentimos el bien que hace cuando ya no uno simplemente bebe, cuando ya no uno en un arroyo fresco, agradable, se lava las manos o la cara, sino que se sumerge, como el cuerpo se llena de un nuevo vigor, queda limpio, e incluso si uno abre los ojos en medio de esa agua, yo solo en mi tierra, Huesca, lo hacía, me sumergía, buceaba, abría los ojos y veías a los peces. No eran de colores, eran peces de montaña, eran pececitos pequeños grises, sin colores, pero era tan bonito verlos entre los guijarros perfectamente pulidos. A veces algún pez más grande. Había un lucio en el río Cinca, que siempre nos encantaba encontrarlo entre las rocas. Eso es la palabra de Dios. Si os sumergís en ella, vais a ver la vida interna que hay como una gran morada, la de la palabra de Dios. La morada donde verdaderamente incluso encontráis vivos a los personajes que allí están reflejados como una sombra de hace siglos, pero vivos en Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Digo esto de la vida porque yo cuando leo la palabra de Dios, mientras la voy leyendo, muchas veces me encomiendo a esos personajes. Estoy leyendo hoy por la mañana, he dado comienzo a la lectura, he acabado la de los Colosenses, he empezado la de los Tesalonicenses, y ahí aparecía como San Pablo saludaba junto con Timoteo, junto con otros personajes. Pues yo les digo, por favor, ayudadme desde el cielo, ayudadme a comprender mejor esta palabra, ayudadme. Aquí tenéis esa vida, no solamente de los vivos sobre la tierra, sino del Dios de Abraham, Isaac y Jacob y de todos los demás que están junto a él. Un monasterio donde, como pájaros, se posan los ángeles y desde el cielo miran los que ya nos han precedido y están con Dios. El monasterio tiene más que lo que se ve. Tiene a esos seres, en su centro y de forma especial la Virgen María, y sobre todo a Dios, que cuando Dios dice hágase, se hace. ¿Cuántas veces yo he ido a un grupo? Bueno, ¿cuántas no? 3 veces he ido a un grupo, tenía una enfermedad, fulminantemente se ha curado. Hablamos de Dios, pero alguna vez Dios dice, estoy aquí. No continuamente, porque si no, esta prueba no tendría ningún mérito. No tendría ningún mérito. En la prueba tiene que haber una parte de sacrificio, de trabajo. Si no, el viaje que yo hago aquí tiene momentos de pasar tremendo calor, de trabajo, de tal,
Pero después hay otros momentos en que, acabado todo, alguien dice: venga, le invito a este restaurante y tomamos una buena comida, y entonces es agradable, uno está tan bien, se ríe. Eso no tiene mérito, es don de Dios, pero allí no ganamos mérito. El mérito se gana en el trabajo, en el esfuerzo, aunque también en los placeres de este mundo. Ganamos mérito si lo hacemos con amor de Dios, si se lo ofrecemos a Dios, si tenemos presencia de Dios. Pero Dios no debe hacer que nuestra vida sea solo una sucesión de momentos agradabilísimos, felices, en que solo tenemos placer, alegría. Si Dios quiere forjar nuestras almas, tiene que haber lo otro. Por eso le pedimos y Dios calla. Tenemos fe como para mover montañas y Dios no hace nada. Y peor, a veces se puede sentir la desolación, la angustia, el abandono, la tristeza. Hay gente muy cercana a Dios, cercanísima, que tiene depresión, durante años siempre luchando contra la tristeza. La prueba es necesaria. Si queremos forjar almas, si queremos solamente vivir, no es tan necesario sufrir. Digo no es tan necesario porque las personas a las que todo les sale bien, fijaos, chicos jóvenes que están sanos, que tienen todo el dinero del mundo porque sus padres son millonarios, tienen servicio en casa, son bellos, jóvenes, sanos, dinero, una novia fantástica. Si todo sale bien, tienes servicio, no tienes que esforzarte, la psicología cambia. Yo eso lo he visto tantas veces. Uno se vuelve un mal criado, aunque el padre se haya esforzado en construir un negocio, haya trabajado como un esclavo 12 horas diarias, 14 horas diarias, el hijo sale un mal criado. El hijo que lo ha tenido todo, que se le ha consentido en todo, su psicología cambia. Va a sufrir además al final mucho, porque no siempre todo se le va a poder dar. Dios no quiere eso, y por eso hace que en la vida de cada hijo suyo haya un poco de lo uno y de lo otro, ¿no? De cruz y de alegría, de pequeños gozos que pone el Señor y también pequeñas cruces, a veces grandes cruces, a veces grandes alegrías. Vosotros los laicos haréis la voluntad de Dios en vuestras familias, en vuestros trabajos. Si decís: ay, si yo pudiera ser monje aquí, tranquilos. En vuestra casa podéis llevar una vida espiritual intensísima. En vuestro trabajo podéis tener presencia de Dios, decir jaculatorias, cada cuarto de hora elevar vuestra mente a Dios. Podéis hacer tantas cosas. Podéis santificaros. Lo mismo que los monjes, solo que en otro camino. ¿Que hay más facilidades aquí? Claro, sí, hay más facilidades. Por supuesto que sí. Pero si vosotros os esforzáis al máximo, Dios os santificará al máximo en donde estáis, con vuestra mujer, con vuestro trabajo, que a lo mejor es verdad, no os deja tiempo para orar más que poco, pero podéis la presencia de Dios tenerla siempre, todo el día, jaculatorias, versículos extraídos del Evangelio, cada cuarto de hora decirle algo a Dios, muchas cosas podéis hacer. ¿Cuántas personas he visto en sus puestos de trabajo, sea una oficina o sea un camión, hasta una cocina, uno que trabaja allí de pinche, pero pone una estampa, cada vez que pasa la mira, le dice algo internamente, después se atreve incluso a poner un versículo
cada semana distinto. ¿Pero qué haces? Cada semana pongo un distinto, un versículo distinto. Qué tonterías, pero todos lo ven. Dirán qué tontería, pero lo ven. Bueno, aquí no creo que digan qué tontería en México, pero en otros países sí que hay más risas, más tal. Pero los otros no dirán nada, pero les estarás ayudando. Todos los que estáis aquí podéis verdaderamente santificaros como los monjes, pero en la cocina, el camión, la oficina, lo que sea. Y entonces, caminando ya no solo en los caminos del Señor, sino con el Señor, entonces Dios construirá un pequeño monasterio dentro de vuestra alma. Seréis habitantes de ese lugar santo. Estaréis en el centro de vuestra alma, ya no dispersos alrededor de vuestra alma, fuera de vuestra alma en las cosas del mundo, sino en vuestro interior. El monasterio material que hay aquí será solo símbolo de ese verdadero Sion con un templo que tendréis dentro. Estaréis solos, pero acompañados de santos y de ángeles, de la Virgen María. Recordad las palabras de Jesús: el reino de Dios es como una semilla, la más pequeña, que cuando crece sus ramas llegan al cielo y los pájaros se posan sobre ella. Pues sobre vuestra alma se posarán muchos espíritus puros, angélicos, antepasados, que os mirarán con alegría, con felicidad, la Virgen María. Al revés de lo que a veces hay fuera. Personas que sobre sus ramas secas de un árbol muerto, a veces no muy grande, pero que se posan animales dañinos, parásitos, buitres, animales nocturnos y malos. Esa persona es una ruina. Y lo malo es no solo que tiene sus vicios, sino que alrededor de él ya se han posado, aunque no esté poseído ni nada, no, para nada estoy hablando de lo extraordinario. Pero si viéramos lo espiritual, veríamos lo a gusto que están en él animales impuros, símbolo de lo demoníaco. Para ellos es un fabuloso panorama. La regeneración de esas almas es un milagro. No os sorprendáis de que cueste tanto, es un milagro. Hay almas que si las viéramos están tan mal, tan mal. Hay ya tanta vida mala retozando, pululando alrededor de esa alma que es un cadáver, esa alma que son ruinas, como la Nínive que describe el profeta Jeremías, poblada de todo tipo de animales malignos, impuros, nocturnos, y hasta Lilith, el demonio. Vosotros que estáis vivos, vosotros que habéis visto la salvación del Señor, ayudadles, haced de misioneros. Vosotros podéis traer la buena nueva a esos cadáveres, a esos leprosos, que a lo mejor externamente todo parece que les va muy bien, pero internamente, cuanto más mal hay, más sufrimiento. Externamente puede parecer que todo es perfecto: dinero, la familia, el trabajo. Cuanto más mal hay, más sufrimiento. No hay excepción. Pero si yo lo veo tranquilo y feliz, cuanto más mal hay, siempre el efecto es eso. Del mismo modo que cuanto más bien hay en un alma,
más dicha y felicidad, aunque a veces puede ser ocultada por la nube del sufrimiento. El sol brilla maravilloso, pero a veces Dios permite que las nubes lo cubran, pero ahí está el sol. En la medida en que todos los que estáis aquí alrededor de este altar os llenéis de bien a través de la gracia de Dios que fructifica vida en vosotros, las virtudes, la fe, todo, el amor, tendréis más dicha y más felicidad. Eso siempre es así. A mí me invitó, cuando yo estaba dando unas charlas en Miami, había un matrimonio que me acogió en su casa. Yo no sabía quiénes eran, pero resultó que tenían dinero. Bueno, pues estuve allí, no me acuerdo si 3 días en su casa mientras predicaban en las iglesias, y el último día me dijeron: padre, vamos a hacer un viaje, no me acuerdo si eran 10 días, 2 semanas, una cosa así, por unas islas del Caribe, mi marido y yo. Si quiere, le invitamos a venirse con nosotros. No dudé lo más mínimo en decirles que no, porque tenía trabajo en la parroquia en esa época, había agotado mis días de salida, etcétera. Pero ahora que os digo esto, podéis decir: fíjate, hoteles fantásticos, ver cosas, comidas fabulosas. Es verdad, y eso me hubiera producido un placer. Ahora bien, hubiera logrado más placer, más dicha, más gozo en esos 7, 9 días que estando en mi parroquia, en mi casa. Honestamente no. Honestamente no. La dicha, el placer no tienen nada que ver con lo que hagamos externamente. Eso lo veo a mis 48 años, que cumplo hoy, se ha dicho de paso. Eso lo he visto ya con total claridad. Cuando era joven no lo veía tan claro. Decía: no, pero fíjate, esto es esto. Como que veías los gozos tangibles, la mujer, la comida, las vacaciones, los viajes. Pero llega un momento en que dices: no, Dios te da la misma felicidad o más, pero por otro camino. Es verdad que externamente solo vemos las hojas verdes, jugosas de ciertas plantas, pero hay otras que reciben toda la savia de abajo de las raíces que no se ven, aunque por fuera no aparezca nada claro, impresionante, visible. O sea, el nivel de felicidad es lo que importa. Sin nada externo, Dios te lo puede dar directamente. Directamente. Yo estoy seguro, no perdí nada. No hubiera aumentado ni un grado mi nivel de felicidad. Si Dios me hubiera inspirado internamente: no, José Antonio, descansa. Yo quiero que vayas. Pásatelo bien. Ten unos días de tranquilidad, alábame, ora, báñate en las playas, disfruta de esas comidas como el banquete que en una familia que llega el hijo y se hace. Pues lo hubiera hecho, y entonces hubiera estado en la tranquilidad de saber que estoy haciendo lo que Dios quiere, y hubiera recibido el bien a través de esas cosas externas que no son malas, y que me hubieran hecho feliz, que no son malas. Que aquí sí hay un matrimonio que dice: nos vamos de vacaciones porque es el aniversario del matrimonio y vamos a hacer un buen viaje. Fantástico, todas mis bendiciones. Si alguien me dijera: pero ¿y la pobreza? Tiempo de ayunar, tiempo de comer, tiempo de llorar, tiempo de reír. Que disfruten con todas mis bendiciones. Ya, pero cuesta dinero. Hombre, ¿qué quieres? Que se lo den gratis. También cuando llega el hijo pródigo
a la casa hay que matar un cordero, hay que prepararlo todo, costaba dinero, claro que costaba dinero incluso en esa época, pero se gasta. Sin embargo, así como hay que hacerlo cuando uno siente en su alma que hay que hacerlo, también es verdad que cualquier persona sencilla, pobre, que no puede hacerlo aunque quiera, va a recibir la felicidad por otro lado, por las raíces, si está centrado en Dios. Pues va a recibir. Hasta los paganos que ni han encontrado a Cristo, Dios no los abandona y Dios les da consuelo y felicidad por sus medios. Alguien puede decir, pero son pobres, pero viven, fíjate de qué manera, nunca van a comer bien en un restaurante, nunca van a hacer un viaje bonito, tal. Dios cuida de sus hijos y Dios les va a dar la felicidad por otro medio. Dios no abandona a nadie, a nadie. Cuando Él vea que tiene que consolarles, les va a consolar. Pero esos consuelos humanos, naturales, no tienen nada que ver con la consolación celestial, nada que ver. La celestial es mucho más grandiosa, mucho más grande, mucho más profunda. Todos aquellos que hayáis venido aquí a este monasterio todavía llevando una vida muy imperfecta, pasad de lo natural a lo sobrenatural, de lo humano a lo sobrehumano verdaderamente. Y un monasterio para eso es fantástico. Ojalá hubiera monasterios, iba a decir en todas partes, pero Dios ya sabe repartirlos por donde tiene que repartirlos. Dios ya sabe cuándo tiene que hacer surgir un centro del espíritu y dónde y cuándo. Porque nada de todo esto se hace sin el concurso de Dios. Nada. Por más que se empeñen los hombres, como Dios no ayude, siempre hay problemas y no se hace. Dios es el que hace brotar, crecer y fructificar. Todo se rige por la voluntad de Dios. Y en ese sentido, este gran árbol, vosotros os acogéis bajo sus ramas como los polluelos, bajo la gallina, y os da calor, os alimenta, os protege, porque hay enemigos que lo mismo que en esa selva hay serpientes y animales venenosos, también hay enemigos del alma. La protección, el poder pedir un consejo en un momento determinado, un consejo que puede cambiar la vida. Nada más. Yo creo que ya he dicho lo que me he sentido inspirado a decir, y verdaderamente cuando vengáis a una misa como esta, entended que dependiendo de cómo lo aprovechéis, la estancia aquí, un día podéis sacar 30 veces más fruto que otro. En la medida en que os preparéis, en la medida en que aprovechéis la estancia, en la medida en que después custodiéis lo que habéis recibido, habrá tanta diferencia de un día a otro. En un día podéis recibir más que en 20 anteriores. Y recordad, aunque todos hacemos todas las cosas solo para el más allá, y nada más que para el más allá, porque la vida acabará pronto y conforme uno envejece va hacia la enfermedad. Yo soy capellán de hospital, siempre me hago consciente, la gente no lo sabe, son como barcos enfilados hacia la enfermedad. A partir de los 40 años ya empieza a haber más y más problemas, pero cada 10 años los problemas se multiplican y al final es inevitable. Lo que hacemos es
para el más allá, para la eternidad. Pero incluso aquí sobre la tierra, ¿qué diferencia hay entre vivir y vivir? Entre vivir como dormido, entre vivir asaeteado por las lanzas, puntas, filos de las pasiones, de los deseos, de las insatisfacciones, de la ira, y la vida totalmente en Dios. Qué diferencia tan grande. Seáis monjes, seáis laicos. Esta es la vida que trajo Jesús, y nos la ofrece a través de otros seres humanos, hermanos nuestros. Que todos nosotros, los que estamos aquí, de verdad nos demos cuenta del sentido de la vida, que lo pensemos cada mañana, y que ahora, en este ratito que queda, menos ya de media hora, nuestras almas sean regeneradas y llenas de luz ante la presencia del mismo Jesucristo que aparecerá sobre el altar en las especies sagradas, y que si pudiéramos ver, lo que pasa es que no vemos, lo veríamos aquí, de pie, con sus ojos, su pelo, su túnica en medio de nosotros. Que aprovechemos este día del Señor íntegro.